Recordamos en la hoja 9, carilla 1, los últimos 3 renglones. Últimas 4 palabras de los 3 renglones inferiores. El Talmud venía analizando el concepto de En Safek Musim de Vatay. Si esta situación segura de prohibición que teníamos puntualmente en nuestro caso, que vimos que un quiz, una rata, ingresó con un trozo de pan a nuestra vivienda, si nosotros estábamos obligados a revisar el ambiente. El Talmud dijo que sí, porque ante la duda, quizá lo consumió, quizá no lo consumió el ratón, no podemos nosotros permitir, lo que tenemos plena seguridad de que sí se encontraba el pan en nuestra propiedad. Sobre esto sigue cuestionando el Talmud. ¿Acaso esta posibilidad no puede prevalecer a lo seguro? ¿No puede prevalecer y decirnos, sí, lo habrá comido y no necesitamos entonces revisar? Vea, Tania, nosotros tenemos un artículo que nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Maaseh b'shivhato shel matzik echad, Berrimón. Pasó en una situación, una oportunidad. La sirvienta, una shivha genarita, una sirvienta gentil que pasó el proceso de conversión para ser una gentil con sus leyes como corresponde, de una persona, de un yehudí, de un judío potentado y poderoso que vivía en la ciudad de Rimón. Shehitila Nefel Labor. Ella tomó un feto, puede ser de ella, puede ser de su matrona, no tenemos eso claro con precisión, pero de todas maneras, sea propio o sea su matrona, al tratarse de un bebé formado, entonces, como vimos en la clase anterior, es fuente de impureza y contagia impureza a todo lo que se encuentre bajo el mismo techo. Ahora bien, vamos a agregar un dato nuevo más que no teníamos hasta este momento. No solamente la impureza se contagia por encontrarse bajo el mismo techo. Es más, puede ser que la impureza, en este caso el feto muerto, se encuentre al aire libre, se encuentre a la intemperie. De todas maneras, si una persona, él mismo, hace a modo de techo sobre este feto, por ejemplo, se inclinó hacia adelante, quedando el cuerpo de él por arriba del feto, eso también le contagia la impureza. Como explicamos en la clase anterior, la impureza sube hacia arriba y contagia. Al él encontrarse por arriba de la impureza lo alcanza y lo impurifica también. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Esta sirvienta tomó, si Dios no permita, a este Nefel y lo lanzó dentro de una pequeña fosa. Uba Cohen, Behitzitzmo, se acercó un Cohen de la familia para observar de qué se trataba exactamente. Le da Imzaharu Imnekebahi, para saber si se trataba de una criatura masculina o femenina. ¿Para qué él quería corroborar esta información? El versículo, en la parashat de Tazria, en la sección de Tazria nos enseña que hay diferencia en el paradero de este bebé. Si es varón, la impureza de él es menor, son 7 días de impureza. Y luego, incluso que la madre, si son 7 días de impureza para la madre que lo perdió, y después tiene 33 días que incluso que vea sangrado, va a estar pura. Si se trata de una criatura femenina, va a tener 14 días de impureza la madre y luego 66 días de pureza que incluso la sangre que ella pierda durante esos días no impurifican. Por lo tanto, cambia por completo la situación de esta mujer. Estará impura 7 días o 14 días. Y después, los días subsiguientes también. Tenemos dudas si se llama que la sangre de ella impurifica o no. Entonces, este Cohen se acercó para tratar de corroborar de qué se trataba. Si de un varoncito o de una niña. Ubama Aser Ifnei Jajamim, presentado en esta situación delante de los sabios, porque cuando él atisbó, ¿sí?, hacia adentro del pozo para ver, no encontró absolutamente nada. No vio dónde estaba el feto. ¿Se impurificó este Cohen o no se impurificó de estar la criatura ahí adentro? Cuando él acercó su cabeza, se tenía que haber impurificado. Pero por otro lado,
él no llegó a observar y no vio que había alguna criatura ahí adentro. Cuando se presentaron delante de los sabios de Tiaru, dijeron, está puro, no tiene que hacerse ningún tipo de preocupación, no tiene que purificarse, está todo en reglas y condiciones. Y ya que en esos huecos son frecuentes las zarigüeyas y las comadrejas, y ellos seguramente consumieron a este feto que lanzaron ahí adentro. Y entonces cuando él se acercó, ya no había una fuente de impureza. Así es como figura bien ahí en ese artículo. Pregunta al Talmud, de Batay y Tira, ahí tenemos certeza 100% de que fue lanzado esta criatura dentro de la fosa, dentro del pozo. Y no sabemos si se lo consumió la zarigüeya, la comadreja o no. No tenemos la certeza. Y sin embargo, Besafek, lo quererú, quizás, perdón, de Batay y Tira, Besafek lo quererú, dudamos, lo arrastró, se lo llevó adentro incluso de su madriguera, y al estar dentro de la madriguera ya no impurificaría, porque está en un ambiente aparte, techado, o no, pero no tenemos la certeza de que haya pasado algo así. Y sin embargo, ahí ya está, por lo menos en aquel momento que él estuvo acercándose, puede ser que ya lo haya arrastrado hacia su madriguera, y sin embargo, determinamos y dijimos, el hombre este, el Cohen este está puro, pero tengo seguridad de que aquí había un feto. Y tengo mis dudas si lo arrastró la comadreja hacia su madriguera o no. E igualmente lo purificaste. Quiere decir que la duda prevaleció a esta seguridad que nosotros teníamos. Entonces, ¿por qué aquí con respecto nuevamente al pan que fue arrastrado por el ratón decimos distinto? Contesta, no digas en ese artículo de la impureza que seguro lanzó un feto dentro del pozo. No. Era Ima Shehipila que min nefel labor, sino que ella tuvo un aborto, lanzó algo parecido a un feto. Es decir, no tenemos seguridad de que había un bebé formado. Sí hubo un aborto, pero posiblemente el aborto fue previo a los 40 días, o incluso si el aborto fue pasado los 40 días, donde ya debería estar formado la criatura, quizás el embarazo se le frenó previamente a las 2 semanas y tardó otras 2 semanas más en despedirlo. Uno no sabe exactamente lo que pasó, pero no teníamos seguridad que eso que abortó y fue lanzado al pozo ya era una criatura formada que podría impurificar, como vimos en la clase anterior, que mínimamente 40 días de formación para que pueda impurificar. Entonces, ¿qué pasa? Si esta es la situación que estamos planteando, que no sabemos exactamente si lo que lanzó impurificaba o no, ahí tenemos entonces duda de la existencia de una fuente de impureza. Besafek, ¿sí? Besafek. Entonces tenemos duda ante duda. Quizá había impureza y quizá la comadreja o la zarigüeya lo arrastraron hacia la madriguera. De tratarse de una duda, otra duda puede disipar la primera duda y por eso es que lo podíamos tratar como un hombre puro sin problemas. ¿Cómo puedes explicar de esa manera lo que estaba escrito en aquel artículo? En aquel artículo dijimos, el Cohen se acercó para observar si era varón o si era niña. Quiere decir que estaba completamente formado. Si no, ¿cómo iba a distinguir de tratarse de un varón o de una mujer? Entonces, ¿cómo me estás planteando que no sabemos siquiera si estaba formado? Contesta el Talmud, así es lo que quiso decir aquel artículo. El artículo ese no nos está diciendo seguro que había un bebé formado. No. La interpretación correcta es la siguiente. Él se acercó para saber para asegurarse si realmente había un feto
o estaba hueco, estaba vacío, era aire, era una bolsa sin una criatura formada dentro de él. Entonces, en esa manera, él iba a anunciarnos, no, quédense tranquilos, acá no hay fuente de impureza en absoluto, pero de haber fuente de impureza, él también iba a cerciorarse qué es lo que había. Y de darse que sí había un feto, le daim zaharu veimne kevai, corroborar si era varón o si era una niña. Es decir, cuando aquel artículo me dijo que él iba a cerciorarse si era varón o mujer, la intención es, él iba a corroborar toda la situación. Primero se iba a fijar si había un feto formado o no, y de hablarlo si era varón o era una niña. Pero no teníamos la certeza de que había 100% un feto formado. Por eso es que nosotros ahí podemos permitir al Cohen seguir su vida normal y decir que se encuentra puro. Y si quieren, se puede decir otra explicación. Hatam, vaddai u vaddaihu. Ahí tenemos 100% de seguridad que lanzaron un feto formado y hay una fuente de tum'a, una fuente de impureza segura, pero también tengo la seguridad de que fue quitado de aquel lugar. Al ser que la comadreja y la zarigüeya frecuentan esos lugares. Seguro que lo arrastraron hacia su madriguera y ya no se encuentra expuesto. Y por lo tanto, cuando el Cohen se asomó, no se encontraba y no estaba por sobre aquel feto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanta seguridad? De Shiyure Meshaira, es verdad, yo puedo igualmente suponer que no consume todo, como vimos anteriormente, así como con respecto al pan. Yo digo que el ratón, el quiz, no lo consumió por completo y entonces tengo que volver a revisar. Aquí también yo voy a decir, no lo come por completo y es posible que haya quedado parte del feto, pero yo no necesito aquí que lo consuma. Aquí me es suficiente migrar miat vadai gererabe aishata. Acá yo necesito que arrastrarlo, seguro que lo arrastra hacia su madriguera. La naturaleza de los animales estos es que al encontrar alimento, ellos se aseguran del alimento por más que no lo van a consumir en aquel momento, lo arrastran, lo acopian en su madriguera y después cuando necesiten consumirlo lo van a consumir. Pero arrastrarlo, seguro que lo arrastró y con arrastrarlo ya me es suficiente porque entonces el Cohen no tiene cómo impurificarse al observar y al adentrarse en el pozo. Continúa el Talmud, salteamos los paréntesis. Muy bien, entiendo, dice el Talmud, doy entonces por terminado el planteo anterior, que si yo vi un quiz que entró con un pan dentro de la propiedad mía que yo ya revisé, voy a tener que volver a revisar e inspeccionar, porque tengo plena seguridad que entró pan ahora a mi propiedad y no tengo la seguridad que él lo haya consumido, porque del pan suelen dejar, y entonces me veo obligado a volver a inspeccionar. Eso me quedó perfectamente claro. Pero también dijimos que eso es puramente por haber visto que entró con el pan. Si no vimos que entró con el pan, la Mishnah nos enseñó, no tengo que suponer y sospechar que haya entrado algún animalillo con un pan. A esto cuestiona el Talmud. ¿Acaso nosotros realmente decimos que no tenemos por qué sospechar y suponer que haya una comadreja o algún otro animal arrastrado y llevado pan a mi propiedad luego de mi inspección? De acá también se fa. Fíjate lo que está escrito al final de aquel artículo, de aquella ley. Y luego de la inspección de la vivienda, lo que sobró o lo que uno haya encontrado de productos leudados, los debe dejar guardado, protegido. De manera tal que no tenga que después nuevamente tener que salir a inspeccionar. Es decir, si yo terminé la revisación
tengo productos leudados que me sobraron, que pienso consumirlos hoy a la noche, mañana a la mañana, que todavía puedo consumirlos. Debo dejarlos en un lugar protegido y resguardado. De lo contrario, voy a tener que volver a inspeccionar, porque es muy probable que entre un quiz, una rata, una comadreja, lo lleve de un lugar al otro y entonces nuevamente tengo que volver a inspeccionar toda la vivienda. Así dice claramente al final, ¿sí?, de ese artículo, de esa ley. Entonces vemos que incluso que no vimos que lo has arrastrado, sí sospechamos. Amar Abaye, la Kashia. Abaye dice, esto no es ningún inconveniente. Una Mishnah está hablando en la noche del 14 y la otra está hablando en la noche del 13. Y explica a Abaye a qué se refirió con su diferencia. En la noche del 13, cuando él, por X motivo, anticipó su inspección y revisó e inspeccionó su vivienda la noche del 13 de Nisan, que se encuentran pan y productos leudados todavía en todas las viviendas, porque es un día en el que está perfectamente permitido el consumo de los productos leudados. Entonces este quiz, esta comadreja, se siente tranquila y segura porque ve que hay muchísimos alimentos en todas las viviendas. Por lo tanto, la metzalá no se molesta en ocultar y guardar parte del alimento que encontró y lo consume por completo. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no sospechamos que haya dejado algo de jamés, algo de productos leudados. Yo no vi que entró con un pan, perfecto. Incluso que dejé pan a la vista, no necesito volver a inspeccionar. Yo ya inspeccioné todo, dejé separado aquí más pan, al descubierto, desprotegido, no tengo por qué sospechar que la comadreja lo arrastraría y dejaría de él. Porque al sentirse segura que hay abundancia de alimentos, lo que encuentra lo consume por completo. De azar. En cambio, de tratarse de la noche del 14 de Nisan, que ya no se encuentra pan en todas las viviendas, ya estamos inminentes al comienzo de Pesaj y la prohibición de tener productos leudados en nuestra propiedad. Metzará, se siente ella insegura, que me va a faltar comida porque ella ve que hay menos cantidad, entonces no consume todo lo que encuentra y va a guardar, va a dejar restos escondidos. Entonces en mi propiedad ahora va a quedar hametz, va a quedar trozos de pan, ya que cuando ella agarró para consumir, no lo consumió todo por completo. Y a eso fue que se refirió el segundo artículo donde nos dijo, revisaste en la noche del 14, de acuerdo a la respuesta de Abaye, el resto del pan que te sobró, protégelo, guardalo. Si no, vas a tener que volver a inspeccionar porque la comadreja va a llevar y seguramente va a dejar parte escondido para poder consumir más adelante. Más Rabá. Le dijo Rabá a Abaye, disculpa, no comparto lo que estás diciendo. Dije, Huldá, Neviai, siendo juego de palabras con la profetisa que se llamaba Huldá. Le dijo, ¿acaso la Huldá, que es el nombre de la comadreja, o de quiz, es profetisa ella también, que sabe de Yada, de Aidará Arbezar, que ella sabe que hoy es la noche del 14 de Nisan, Belá Afe, al de Horta, y que no van a hornear más pan hasta la noche? ¿De dónde ella sabe? En aquellas épocas no habían freezer, heladeras para conservar los alimentos, el pan se hacía fresco del día. Ella ya sabe lo que va a pasar y va a venir, si van a volver a cocinar y hornear panes o no. Que ella ya está preparando, me guardo para mañana, no me guardo para mañana. Un meshaira, un madmera, y va a dejar trozos sin comer y los va a esconder. No. Esto es demasiada imaginación. No comparto esa explicación, dijo Rabá. Amar Rabá, si me dice Rabá, lo que dijo, que después de inspeccionar y revisar toda tu vivienda, debes tomar lo que te sobró y ponerlo en un lugar protegido y resguardado. Es muy sencillo. Quizá nosotros veamos cómo la comadreja agarra y se escapa corriendo y lo va a esconder en algún lugar.
y ahí tenemos 100% la obligación de tener que revisarlo, como estuvimos viendo anteriormente. Cuando yo sé fehacientemente que la comadreja, el ratón, el quiz, tomó un trozo de pan y entró a uno de mis ambientes, seguro entonces que hay ahora en mi ambiente un producto leudado. Ya estoy obligado nuevamente a tener que revisarlo. Y ese es el motivo que nos advirtieron y dijeron mantenerlo en un lugar protegido. Si no lo vas a dejar en un lugar protegido, es verdad, yo no sospecho que aparezca una y la coma. Y no hace falta que tengas que inspeccionar. Pero ¿qué pasa si al tenerlo ahí delante tuyo, casualmente viste cuando vino la comadreja y lo lleva? Vas a tener que volver a inspeccionar toda la vivienda. Evitate problemas, mantenerlo protegido y no vas a tener después ningún inconveniente. Y dice la Gemara, dice el Talmud, Tania que bate de Rabá. Encontramos un artículo que estudió exactamente la misma interpretación que nos acaba de decir Rabá. Ahí dice lo siguiente: la persona que tiene intenciones de comer productos leudados luego de la revisación e inspección de toda su vivienda, ¿qué estaría hacer? ¿Cómo debe hacer? Él piensa el 14 de la mañana desayunar con un pan. ¿Cómo debe hacer? ¿Qué estaría hacer? ¿Cómo debe hacer? Mashemeshayer, lo que él dejó para consumir a la mañana siguiente, que lo deje en un lugar protegido, escondido, para que no aparezca, no venga quizás una comadreja, betitol befanenu, y tome ese trozo de pan o ese pan en presencia nuestra y nosotros veamos, y va a tener que nuevamente volver a inspeccionar toda su vivienda. Vemos entonces claramente que este artículo dijo, porque vamos a quizás ver cuando él lo toma. Entonces ahí yo tengo la seguridad, seguro también, valga la redundancia, que voy a tener que revisar nuevamente mi hogar. Pero cuando nosotros no lo vemos, no suponemos que lo hayan agarrado y no se necesita nuevamente inspeccionar, exactamente igual que dijo nuestra Mishnah, que no tenemos que sospechar de que lo vengan a arrastrar, lo vengan a llevar de un lugar a otro aquellos animalillos. Y una última respuesta, Rav María Amar. Rav María dijo algo muy sencillo y lógico. ¿Sabes por qué? Cuando vos revisaste y dejaste restos de pan, ¿tienes que dejarlo en un lugar protegido? No porque sospecho que aparezcan algunos y lo van a notar, no tengo por qué suponer algo así. Como dijo nuestra Mishnah, perfectamente eso estoy de acuerdo. El inconveniente es, vos sabés perfectamente cuánto dejaste. Sabés que dejaste, por ejemplo, 10 trozos. Y a la mañana siguiente encontraste 9. No tengo que suponer, es un hecho real, de que un trozo fue tomado de acá y no sé dónde lo pusieron. Hay un trozo que empezó a dar vueltas por mi casa, de alguna manera tuvo que salir de acá y no sé dónde lo pusieron. Entonces, quizás él dejó 10 trozos, ve y encuentra 9. En esa situación que tengo la certeza de que lo estuvieron moviendo aquí dentro de mi ambiente, voy a tener entonces sí la obligación de tener que volver a revisarlo. Por eso, cerciórate de dejarlo protegido y custodiado, resguardado, de manera tal y no tener este inconveniente. Por eso, la advertencia. Continuamos. ¿Qué pasa ahora? Dice el Talmud, Tesha Sipurim Shel Matzah, yo tengo 9 montículos de productos no leudados, pan ácido. Tengo 9 montículos aquí fuera de mi vivienda, al lado izquierdo. Ve a Hansel Hametz y otro montículo de productos leudados, que están prohibidos en Pesaj, fuera de mi vivienda también del lado derecho. Beata Achvar, ve Shakar, y viene ahora una rata y toma un trozo de algún montículo. Velayad era ni Matzah Shakar y Hametz Shakar. Yo no vi exactamente de dónde lo tomó. Si de las 9 montañas de pan ácido permitido o de la montaña de los productos leudados prohibidos. Entra corriendo a mi vivienda con ese trozo. No sé si ingresó con un producto prohibido o no. Si es el producto prohibido, estudiamos ya claramente, tengo obligación de volver a inspeccionar mi vivienda. Y si no, no necesitaría. Pero yo no sé con qué ingresó. ¿Cómo se hace en esta situación? Haino Tesha Hanuyot.
dice el Talmud, esto es exactamente igual a aquel artículo que me habla de los 9 negocios que venden carne kosher y uno que no. Es exactamente igual, que ahora mismo ¿sí? Lo vamos a analizar en el Talmud. Piresh, sin embargo, una situación con una diferencia mínima. No es que no vi de qué montículo agarró, yo vi perfectamente que agarró del piso. Es decir, algún trozo de alguno de los 2 montículos se desprendió y cayó en el piso suelto. Ese trozo que está en el piso, no sé si cayó del lado del pan ácimo, de la matzá, o del lado del jamés, del pan leudado. Lo agarró e ingresó rápidamente a mi vivienda. Ahí, ¿cómo va a ser también en esta nueva situación? Piresh, de Alta Ahmad. Entonces, se separó un trozo de alguno de los montículos. Vino el ratón, Beshakar, lo tomó. ¿Ahí qué debo hacer? Dice el Talmud, ahí no se fa. Eso es el final de ese otro artículo de Tanya. Como está escrito en el artículo, y aquí vamos a ver el caso completo de los negocios con carne kosher. Tengo 9 negocios, 9 puestos. ¿Sí? Todos ellos venden carne kosher, de animales que fueron degollados correctamente. Y uno de ellos vende carne prohibida, de animales muertos, de animales que no fueron degollados correctamente. La carne el hombre entró a comprar confiado de que todos los locales y todos los puestos vendían carne kosher. Entró, compró, salió. Luego, cuando le preguntan dónde lo compraste, el hombre no sabe en dónde lo compró. No recuerdo, en uno de los puestos que están por ahí. Son todos kosher, ¿no? No. Hay uno que no es kosher. La verdad que no recuerdo de qué negocio, en qué puesto lo compré. ¿Está permitido consumir esa carne o no está permitido? Tenemos 9, ¿sí? Tenemos una gran mayoría, muy notoria, que vendían kosher. Y había uno solo que no era kosher. Se fecó azul. Dice ahí el artículo de la Baraitá, está prohibido. Ante la duda, no tenemos la certeza, prohibido. Y no vamos a ir detrás de la mayoría. El concepto se llama Kol Kabua, que Mersa Mersadame. Cuando es algo fijo y estático, y mi duda es, ¿en qué lugar estático y fijo yo ingresé? No se aplica la regla de vamos detrás de la mayoría, que la mayoría nos va a determinar. Ahí la Torá nos dijo, es como 50% prohibido y 50% permitido, y ante una duda de 50 y 50 no se lo puede consumir. Entonces vamos a decir exactamente lo mismo con el caso de los montículos. Yo tenía 9 montículos de pan ácimo y uno de pan leudado. El ratón agarró de alguno de los 2 lugares. Esos lugares son fijos, los montículos no se mueven. Yo no sé a qué montículo fue el ratón para tomar ese trozo. Es como no saber a qué local, a qué puesto yo entré. Así como aquí está prohibido, aquí también va a estar prohibido. Voy a tener la obligación de volver a inspeccionar la vivienda. Y ahí concluye ese artículo y dice, pero si en vez de haber entrado a un puesto y no recordar cuál, encontraste un trozo de carne tirado en la calle y no sabemos de qué puesto salió, ahí vamos detrás de la mayoría y decimos seguramente viene de la mayoría de los negocios. Yo ahí no tengo duda a dónde entré yo. La única duda es de dónde salió. Cuando la duda es de dónde salió, la Torá nos enseña que podemos apoyarnos en la mayoría para determinar. Y como la mayoría eran kosher, suponemos que también aquí eran kosher. Paralelamente, en el caso del pan ácimo, yo voy a decir, no sé, el pan que tomó en la Juldá, que tomó esta rata, esta cuis, este ratón del piso, no sé de qué montículo se había separado, de dónde se cayó. Voy a decir, seguramente se cayó de la mayoría, que en ese caso eran pan ácimo y está permitido. No es necesario volver a inspeccionar la vivienda. Un nuevo caso,
Tengo dos montículos, Hansel Mazab y Hansel Hametz, uno de productos leudados y otro de productos no leudados. Frente a ellos tengo también dos viviendas, Hadbaduk y Hansel Baduk, una vivienda que ya fue inspeccionada y revisada y está en perfectas condiciones ya para Pesach, y la otra que todavía no fue revisada. Vienen ahora dos ratones, Hansakal Matzah y Hansakal Hametz. Uno tomó de la montaña, del montículo de productos leudados, y el otro fue directamente a los productos no leudados. Ambos agarran un trozo, cada uno de su montículo, y empiezan a correr rápidamente. Se me cruzan entre ellos para un lado y para el otro. Uno entra a la vivienda revisada y el otro entra a la vivienda no revisada. Y nosotros no sabemos cuál entró a cuál. Si el que tomó el producto leudado entró a la casa que ya estaba revisada, entonces tenemos que volver a inspeccionar. O quizás no. Quizás el que entró es el que tenía el producto no leudado. Y el que tenía el producto leudado entró a la casa que no estaba revisada. Y entonces nadie se perjudica. El que tenía su vivienda revisada no tendría que volver a revisar. Y el que está obligado a revisar igualmente va a tener que revisarla. Pero yo no sé cómo se hace en esa situación. Dice el Talmud, y con esto vamos a concluir, hay no se te ocupó. Esto es similar a la situación de dos cajones con granos de trigo. Literal, como está escrito, ¿sí?, en la Mishnah, en el Tratado de Terumot. Shete Kupot, teníamos dos cajones, Hansel Julin y Hansel Terumah. En un cajón teníamos todos granos de trigo normales, comunes, ya diezmados, listos para poder ser consumidos por cualquier persona. En el otro cajón teníamos todos granos de Terumah, granos que solamente pueden ser consumidos por Kohanim, tiene una santidad especial, deben ser, ¿sí?, consumidos bajo ciertas reglas, y entonces, ¿sí?, teniendo aquí los dos cajones con los distintos productos, lo que pasó fue lo siguiente. Delante de estos dos cajones tenemos dos pequeños, ¿sí?, bowls, dos pequeñas palanganas, cada uno, ¿sí?, de una medida llamada una SEA, que es una medida específica, y en cada uno había un producto distinto. Uno tenía granos también perfectamente aptos para el consumo, sin ninguna santidad, cualquier persona podría consumir de ellos. Y el otro también contenía granos de Terumah. Ahora hubo movimiento, gente que viene, que va, que sube, pone, baja, y volcaron de estos dos pequeños, ¿sí?, palanganas adentro de los cajones. Esta palangana en un cajón, esta palangana en el otro cajón. Pero no se estuvo atento con todo el revuelo que hubo, qué se puso en cada lugar. Si se colocó lo de Julín dentro de Julín y lo de Terumah dentro de Terumah, o viceversa. No estuvieron atentos, no sabemos exactamente lo que pasó. ¿Cómo se debe obrar? Ahí nos dice Mutarim. Nosotros ahí permitimos que el Kohen pueda consumir la Terumah perfectamente. Y el Israel o cualquier otro Yehudí puede consumir del cajón que era de Julín sin ningún problema. Pero es posible que hayan mezclado granos de Terumah en el cajón de Julín y estaría prohibido el consumo para cualquier Yehudí normal, salvo para los Kohanim. ¿Cómo es que estás habilitándolo y permites comer? Ahí está escrito, yo supongo que seguramente el Julín se mezcló con el Julín y la Terumah se mezcló con la Terumah y que no se hicieron aquí inconvenientes y se puede seguir la vida normal. En base a lo que está escrito ahí, nosotros vamos a suponer la misma halajá, la misma conducta para nuestro caso. Voy a decir, el ratón que agarró producto leudado, seguramente entró a la casa que no fue revisada. Y el ratón que tomó un producto no leudado, seguramente entró a la casa que ya estaba revisada. Y por lo tanto, cada uno sigue su vida normal. Quien revisó su vivienda no tiene que volver a inspeccionarla y quien no la revisó va a tener que inspeccionarla. Por lo pronto,
entonces esa sería la conclusión que nosotros tomaríamos en esa situación.